llamado de los propios vecinos, indicando que posiblemente los prófugos estarían en esta zona. La salida de Martín Lanata, entonces, en este momento para ser trasladado, en el marco de un amplio operativo de seguridad, Martín Lanata es trasladado hasta el aeropuerto de Sauce. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Periodistas. Gracias por estar con nosotros otra vez. Y tenemos que hablar de 15 días que fueron muy movilizantes para todos. Creo que nos mantuvo en vilo a periodistas, a las fuerzas de seguridad, al gobierno, sobre todo, a la gente común, porque vimos durante 15 días algo que creíamos de ficción, pero que era una realidad. Todo empezó con una fuga de no creer, una fuga cinematográfica, para algunos lo quieren llamar, podría ser. Lo que sí tenemos que decir que fue escandalosa, como fue la fuga, como fueron los días siguientes, y también yo les diría que hoy, cómo fue la resolución de esa fuga. Sigue siendo algo que nos llama la atención. Hoy vamos a tratar de mostrarles qué hay detrás de esta fuga que comienza en un penal de máxima seguridad. ¿Qué pasó en ese lugar? ¿Qué pasó después? Hay connivencia, se habló de un montón de temas y se siguen hablando de una triple fuga y de más personajes, Carlos. Sí, vamos a hablar de los secretos de la fuga, porque la verdad es que la historia ya la conocemos. Se escaparon, estuvieron prófugos, cayó Martín Lanata, después Cristian y Víctor Esquilachi, pero tal vez lo que vos quieras saber es quién los ayudó a salir de la cárcel. ¿Cómo se escaparon de un penal de máxima seguridad? Eso querés saber. También nosotros. Vamos a debatir no solamente eso, sino que además vamos a poner los acentos en los 15 días. ¿Los atraparon 2 veces o no? A Cristian Lanata y a Víctor Esquilaci. ¿Los tuvieron cerca y los dejaron ir? ¿Hay complicidad policial en todo esto? Porque hay audios que comprometen a efectivos de, por lo menos, la zona sur. Un policía que es comisario, que termina diciéndole yo te banco. ¿A quién le dice yo te banco? Al faraón. ¿Quién es el faraón? Ya sabéis quién es el faraón. El tipo que los recibió. Recibió a los Lanata y a Esquilaci en su casa dándole plata y no sabemos si armas y comida, ¿no? Cuánto tema para debatir, cuánto tema para analizar, qué es lo que falló, qué es lo que nos alerta, porque todas las derivaciones incluso, ¿no?, que se originaron a partir de toda esta fuga escandalosa y esta ficción que vimos durante 15 días. Y por eso trajimos a grandes invitados para nosotros, a los que yo mejores creo, trajimos. exacto, que te van a dar de todas las posiciones, creo, su análisis. Por eso le vamos a presentar a esta mesa Franco Fiumara, juez en el Tribunal Oral de La Matanza. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tenemos a Salvador Barata, ex comisario, que conoce muy bien la policía de la provincia de Buenos Aires. José Paleta, investigador, que también nos va a dar detalles del crimen, de la investigación que él hizo sobre el triple crimen. Y Cristian Balbo, nuestro compañero que estuvo en Santa Fe, donde yo te diría pasó de todo, y las Balbo grandes tuvo 15 polémicas, días de fuga, pero sin dormir, ¿no? También, ha trabajado también a sol y sombra y nos va a contar todos los detalles de lo que no Sí. vimos en televisión. Exactamente, así es. Así que, Bueno, vamos a meternos, Lili, sí. con lo que vamos a debatir en esta noche para empezar. ¿Hubo complicidad policial en todo esto, en la salida de la cárcel y en la fuga? Primer audio comprometedor y vínculos con la policía. Marcelo. Agachate con Ocelo. No, Julián te habla, comisario de Peleta. Mamá. No me cortés. Pero ¿y si me están molaseando? ¿Qué querés que haga? Che, no estoy más en Espeleta, ¿eh? ¿Eh? No estoy más en Espeleta. Ya sé, Ah, bueno. ya sé. Bueno, ¿Dónde estás? el jefe de distrito acá, Almirante Brown. Mamá. Ahora tenés banca, Ahora tenés banca acá, loco. No diga nada. ¿Eh? No diga ¿Eh? nada que están todos los teléfonos pinchados. Bueno, sí, está pinchado. Bueno, escuchame, pinchado, cuando quieras pasarte por acá, loco. No, voy a pasar pero la otra semana, ¿viste? Sí. Juliancito, así hablamos un poquito. Dale, no hay problema, pero venite, avísame nomás cuando venís, Dale, Juliancito, gracias por ¿Eh? llamar. ¿Este es su celular, Julián?
No, este es el teléfono directo acá del distrito. Bueno, pregunto por vos ahí, porque Ya yo... a partir de hoy ya tengo el teléfono. Hoy en la noche ya tengo el teléfono. Mandame un Porque ya me lo WhatsApp. arreglaron. Mandame un WhatsApp. Bajale WhatsApp y mandame un WhatsApp. Dale, te mando un WhatsApp. Uno usa Dale. WhatsApp, Julián. Un abrazo. Chao, chao, loco. Bueno, comisario Julián que dijo, Sí. yo a Faraón, sí, yo lo conozco porque tiene un negocio, yo tengo un vínculo. A mí me... Déjame recordar quién es el faraón, Sí. ¿no? Es uno de los primeros detenidos. El primero, esta ¿no? cuestión. Sí, yo te diría que sí. El primero que se conoce de la zona de Quilmes, que es la persona que está acusada de proteger y darle quizás logística a los tres prófugos Lo en admitió. las primeras horas. Sí. Exactamente, en las primeras horas de la fuga. Él lo admitió en la justicia, dijo, sí, yo Exacto. lo recibí en mi casa, Sí. les di, andás a ver qué bien detalló o qué se cayó, si armas, plata, además. Pero nos metemos con esto, ¿no? Sí. Fiumara, como juez pregunto, ¿qué sensación te da esto que escuchaste recién? Un comisario que está a cargo de 10 comisarías que le dice a un tipo sospechado y con antecedentes, acá tenés banca. Y es triste porque uno pone lo mejor de sí cuando está en un organismo público como para poder ayudar al prójimo o al ciudadano, y cuando se encuentra con determinadas sorpresas es como que se encuentra defraudado en el andamiaje del Estado, ¿no? Y esto puede provocar muchas fisuras, más allá de la responsabilidad no individual que será materia de investigación judicial. Salvador estuvo en la fuerza muchísimo tiempo, me conoce muy bien desde adentro todo el sistema. Salvador, ¿te da la sensación de que hay un vínculo de amistad o no en el trato? Hay un vínculo fuerte, fuerte. Ahora lo que hay que empezar a ver de una vez por todas, el poder político, es que ¿por qué este comisario tiene esta relación con un tipo que está tan rodeado de la política? Porque este tipo indudablemente hasta antes de este problema estaba rodeado de la política. Hablamos de este tipo, ¿quién? Sí, El sí. faraón, decís. Y yo o, ayer- o el comisario. El O faraón. los dos, el faraón. Marcelo Melnik, el faraón. Está bien. Y ayer lo escuché a Diego Gorgal Mm. y dijo una gran verdad que yo lo digo hace rato, Paleta sabe. Los comisarios están más preocupados en conseguir padrinazgo político que en trabajar. Upa. Porque ascienden los que tienen padrino político. Ujú. Y a otros los echan por tener un Perdón. padrinazgo que no corresponde, Y porque ahora- pasó no, esto, eso ¿no? se va También. acomodando según el gobierno de turno. Pero acá lo Claro. que habría que tratar de que la fuerza de una vez por todas, se empiece a profesionalizar y haya premios y castigos en la fuerza. Asciendan los que trabajan y sean relegados estos tipos que están buscando el padrinazgo político. Pero lamentablemente, en estos últimos 4 o 5 años, ha habido un festival de ascensos, y se dieron todos por pedidos políticos. Upa, qué peligroso, ¿no? Totalmente peligroso. Y cuando, quiero esta situación, porque él después, lo vamos a escuchar, pero el comisario dice en un momento después en su defensa, ¿no? Que él repartía, que acostumbraba a repartir los teléfonos a los vecinos, que ese era el contrato con el contacto con cualquier vecino. ¿Es común que un comisario tenga este contacto con la gente, con el vecindario? Y hay veces que el contacto es más fuerte, pero en este caso yo creo que hay un contacto muy fuerte que lo está buscando y seguramente lo están buscando por un beneficio personal. Están buscando con este muchacho el faraón de llegar. Acá, Liliana, hay que tener en claro algo. Tenemos cantidad de fotos de políticos con barra brava. Yo quiero que todo eso no puede seguir pasando. Eso a los vecinos no les puede seguir pasando, que haya intendentes que después digan, ahí vino y se me sacó una foto. Y bueno, también, entonces tenemos que poner a todos bajo sospecha. Acá yo creo que lo que hay que hacer de una vez por todas a todos estos personajes que uno sabe que están rodeados de cosas de mal vivir, no empezar a atender más los teléfonos. Desde la política, de la policía y de los tribunales. Le pregunto a Paleta, ¿sabés cuál es la parte que más, le digo a los tres, ¿no? Y Lili, la parte que más ruido me hace? No es la que le dice yo acá te banco. Esa parte no me llama la atención. Me llama la atención que el mismo Melnik, el faraón, le dice, ojo con lo que decís, porque tengo los teléfonos pinchados. Si a mí me llama un amigo, yo no le digo, che, ojo con lo que... Únicamente que me vaya a decir algo complicado, ¿no? Mirá, hay algo que es lógico, bien lo decía Salvador. Cuando la policía se politiza, ahí es donde viene el problema. Cuando la policía empieza a tener contactos políticos o padrinos políticos, ahí viene el grave problema. Eso es lo que no tiene que existir más. Y si, en referencia a lo que vos decías recién,
¿Por qué yo te voy a decir a vos que tengo el teléfono pinchado y yo tengo la conciencia tranquila? Ni te lo digo. Y es más, ¿por qué puedo tener los teléfonos pinchados? ¿Qué sospecha cabe sobre mí para tener un teléfono pinchado? ¿Qué hice yo? ¿Qué malvivir poseo yo para tener un teléfono pinchado? ¿Me entendés? Sí. Sí, alguna sospecha siempre subyace, es lógico. De acuerdo, pero hay que ver con la gente con la que se mueve, en el ámbito que se mueve y con quiénes se mueve. Entonces, él sospechaba que podía tener el teléfono pinchado. Mucho más allá, no nos olvidemos que esta gente, este faraón, fue el que le dio logística como para poder hacer todo lo que hicieron. Y hay que tener en cuenta algo, si ustedes me permiten. ¿Cómo consiguieron los profugados el arma esa de madera? Si estaba ¿cómo la hicieron? ¿O se la dieron? ¿No? ¿O se la dieron esa arma ya hecha, confeccionada? Bueno, sí, parte del escándalo. Eso. Le quiero preguntar al doctor Fiumara, digo, a ver, ¿qué es lo que falta acá? ¿Hay falta de profesionalidad también de las fuerzas? ¿Hay gente que espía al que no tiene que espiar? Porque después terminamos espiando, aparecen escuchas raras de espías de políticos. Digo, ¿qué pasa? ¿Por qué nos pasa esto? Qué interesante la pregunta. Yo parto de varias cuestiones. Uno, profesionalización al 100% de todas las fuerzas de seguridad. Absolutamente de todas, inclusive del Poder Judicial, ¿no? Que quizás es un poco más técnico, un poco más profesionalizado por el tema de que todos estudian en una carrera universitaria. Pero también hay una cuestión que yo creo que es fundamental y lo hablábamos justamente fuera de cámara con ellos. Es una cuestión legislativa que acompañe en tiempo y forma esto. ¿Y por qué legislativo? ¿Qué es lo que falta? Yo creo que hay una única forma de romper con todas las cadenas de corrupción, porque por más allá de que haya droga en el fondo, también hay una cuestión de corrupción a nivel ya inquistado en lo social y en lo político. Político, digo político cuando hablo de todo el marco en general, de lo que venimos escuchando. Claro. No de política partidaria para no ser malentendido. Claro. Y esto se puede acompañar con 3 leyes fundamentales para mí. Que una justamente tiene que ver con la ley de derribo, la ley de arrepentido. Ustedes pueden escuchar que muchos dicen que la ley de drogas, la antigua ley de drogas, la 23737, lo contempla en el artículo 29 ter, pero no alcanza porque es específicamente para la droga y puede ser transversal al terrorismo o a otros actos delictivos. Y por último también la ley de derribo, si es que no la mencioné, y la de juicio en contumacia, que es fundamental. Vamos a escucharlo al comisario, porque la verdad que estamos hablando del comisario y la verdad que no le hemos dado el derecho a réplica, por lo menos en este programa. Escuchemos al comisario, que dice él, no tengo nada que ver con Marcelo Melnik. El primer detenido y el tipo que está acusado de ser cómplices, cómplice de los que se fugaron y ya están detenidos. ¿Por qué lo llama usted a Melnik el día 29 de diciembre? He tenido diálogos, no solamente con Marcelo, sino con otras personas en forma personal o vía Nextel o mismo del teléfono directo del distrito mío, porque yo, por mi forma de ser, siempre he cosechado relaciones personales, no digo amistades porque considerar amigo a una persona es una frase muy fuerte, ¿no es cierto? A mí es el día de hoy que me sigue llamando gente de otros destinos donde yo he estado, porque uno se brinda como persona ante todo y después como empleado policial para tratar de resolver una situación, un inconveniente. Y seguimos teniendo diálogo con gente, no solamente de Espeleta, sino de Don Orione, que es donde he estado trabajando también, de Lanús, que es donde yo soy oriundo de Lanús. O sea, mucha gente seguimos tratando. Yo siempre, mi padre me ha dejado como enseñanza que siempre tengo que dejar puertas abiertas y no cerrarlas. Ahora, lo que haga cada persona en el ámbito privado o con sus circunstancias personales, o si es pasible de un delito, si está cometiendo un delito, y yo desconozco, yo no tengo la obligación de saber. La palabra te banco quizá del audio es lo que más ruido hace. ¿Por qué le dijo esa expresión así con esas palabras? Fue una palabra que he dicho en un contexto determinado de una conversación que si ustedes lo han escuchado, fue un poco amena, en broma, cuando él me dice, mirá que puede estar el teléfono pinchado, a mí, o sea, no me hizo ningún problema porque yo lo que le estaba diciendo era algo absolutamente normal en decirle, mirá que estoy en Almirante Brown, me ascendieron porque de estar a cargo de una comisaría a estar a cargo de 10 comisarías como jefe de distrito, para mí fue una satisfacción personal que esta gestión actual
¿no es cierto?, me ha puesto en un lugar y me ha brindado una confianza, no solamente en lo policial, sino en lo político, me han puesto en un lugar y yo me sentí con alegría de contársela a gente que yo realmente, no sé si la palabra es estimar, pero que creo que en algún momento hemos tenido charlas amenas con vecinos y decirle, mira, no estoy más acá, estoy en tal lugar, o sea, y si pasás algún día por Brown y pasás por Adrogué, parate que tomamos un café. Yo soy así, siempre fui así y me voy a morir con mi ley. Bien, le quiero preguntar a Barata dos cosas. ¿Qué es tener banca, decirle a alguien que tiene banca en un lugar? Y segundo, ¿le cree a este comisario? Yo te voy a hacer otra pregunta, Lilena. ¿Qué hubiera pasado si el gobernador hoy sería otro de la provincia de Buenos Aires? Con la amistad que tenía este comisario con esta gente. Seguramente sería comisario mayor. ¿Soy claro en lo que digo? Sí. Que lo hubieran ascendido. Totalmente, ¿Y porque que esto estas que no hubiera relaciones le trascendido? daban garantía de... ¿Pero que esto no hubiera trascendido? ¿Eso también? Y si yo creo que no estaríamos frente a este contexto, si no, si no estaría la gobernadora. No porque el otro gobernador hubiera abierto puertas, nada, sino que este comisario indudablemente con el faraón buscaba un acercamiento a una estructura política que le podía asegurar un ascenso, una cosa de loco esto. ¿Pero qué quiere decir eso, darle? A mí me suena en la Y cabeza, esto, te doy... y según el que lo escuche y el que lo interprete. Sí. Acá tenés banca, significa vení, hacé lo que querés. Para mí, tener banca es eso, vení y hacé lo que querés en mi jurisdicción. También, ¿Qué es hacer lo que querés? ¿Qué es? ¿Qué sé yo? Yo no le Comercializar diría a nadie. droga, liberar zona, hacer odio sordo, dar vuelta a la cara. A ver si no entendemos. Yo fui comisario de la zona donde nací y donde vivo. Y sigo viviendo en el mismo lugar. Yo nunca le dije a ningún vecino mío, acá tenés banca y tengo vecinos que lo conozco desde que nací. Y nunca le dije a nadie, ni un policía le diría, acá sé lo que querés, vas a jugar al fútbol, pegá, agarrate a piña, Al contrario. vendé droga, es una cosa de loco. Sí. Por eso digo, hay que ver, él lo está explicando, que él dijo, tenés banca, como diciendo, acá tenés banca porque estoy yo, bueno, no sé, yo creo, siempre que hablo por mi teléfono, hablamos con Paleta y con el juez, yo no me preocupo de lo que digo. Es más, no cambio mi número de teléfono hace 20 años. Sí, ¿de qué te conozco? ¿Por qué? Porque no tengo que cuidarme. Y si me están escuchando el teléfono porque me están haciendo inteligencia política, supongamos, porque yo fui concejal, fui su jefe de policía, no me interesa que me escuchen. Bien. Porque uno tiene que saber lo que está hablando por teléfono. Déjame contextualizar por qué hablamos de este comisario. Porque el 27 de diciembre se fugan los que hoy ya están detenidos y fueron prófugos. El 29 de diciembre se produce el llamado telefónico de vos, acá estoy yo, tenés banca, y el 30 lo detienen a Melnik, al faraón. Por eso la policía en un momento le corta la cabeza a la cúpula de la EDI de Quilmes. Y además, por este audio, que tiene como protagonista a una efectiva de la policía de la EDI de Quilmes y a Gustavo Seriga, íntimo amigo de Melnik. Que fue detenido en el marco de 17 allanamientos que se hicieron exactamente el jueves 7 de enero. Este hombre fue detenido, tenía en su poder, le dicen el Gusti, tenía en su poder, según la justicia, un arma 9 milímetros limada. Esto es lo que dice la justicia. Ahora está libre, pero sigue estaba preocupado, en la ¿no? investigación, pero estaba muy preocupado, como varios más, porque ese mismo día se detuvo a Franco Esquilaci. Pero vamos a escuchar el audio de la DDI de Quilmes. Hola. Gustavo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, tranquilo. ¿Qué pasó? Disculpa la molestia. No, no pasa nada, decime. Viste que no estás al tanto de este quilombito. Más o menos porque está, está toda la cúpula ya, pero están todos encapsulados. No, yo el tema era que, viste, como yo me junto con este loco, viste, de amigo, siempre fui amigo. Sí, yo quería saber si no caigo en la volteada también, si no supiste nada. Yo no escuché nada. Es más, lo del muchacho este de la pizzería, yo me enteré hoy al mediodía cuando fui a trabajar. Sí. Así que ni siquiera, es más, yo me fui anoche, mira, a las 4 de la mañana me fui. Y nos enteramos nosotros de que iban a allanar a las 2 de la mañana cuando ya estaban adentro. Ah, bueno. Así que imagínate que está el superintendente acá en la brigada. Y de ahí para arriba están. Así que, pero yo, si vos me decís si yo escuché de ti, no. No, pues yo no tengo nada que ver, pero viste,
Sí, olvídate, es solo por la Junta. Viste, por la Junta, cuando le pasó lo de los otro caso que tuvo, ¿viste? ¿Quién? Marcelo ya tuvo un problemita legal. No tengo idea. Bueno, ya me escracharon a mí también, ¿viste? No pasó nada con la ley, pero me escracharon mal. Sí, lo que pasa es que a veces por solo ser amigo de, ¿viste? Como es esto, van atando cabo y no es que dicen, no, este sí, este no, eso van. No, yo te disculpa la molestia. No pasa nada, lo que pasa es que, bueno, viste cómo es Hernán también, tampoco se quiere meter en mi laburo. No, era una consulta que yo te quería hacer. No, yo por eso te estoy llamando, pero no, quédate tranquilo, yo no escuché nada. Si llego a escuchar algo con carpa te aviso, pero no, al momento no escuché nada. Más que nada para ponerme al tanto de llamar a un abogado o algo, ¿viste? ¿Pero por qué? Si no tenés nada que ver, olvídate. Sí, no, pero a este lo va a estar mal, ¿eh? Y mira, sí, lo dejaron allá en Alvear. En General Alvear, sí. Ah, ahí quedó. Por lo que yo tengo entendido, porque lo está manejando, viste que a nosotros nos dividieron ahora. Nosotros somos la coordinación, abajo está de Quilmes Norte y de Quilmes Sur. Todo en el mismo edificio, pero todo dividido. Esto lo maneja, si bien están todos en la coordinación, porque los superintendentes van a la coordinación, lo maneja de Quilmes Norte. No pasa nada, no me explique. No, bueno, pero para que más o menos entonces, el detenido pertenece a la Norte, porque ellos allanaron ahí. Sí. Entonces yo lo único que me enteré, porque le tuve que dar salida en el libro, que lo llevaron a Alvear y que quedó allá. Ah, listo, perfecto. Bueno. Eso es lo único que sé, pero quédate tranquilo, yo te digo, yo a hoy que me vine no sé nada. No, pues yo me quedé, porque yo tengo, viste, el quilombo, digo, boludo, realmente en un quilombo no es. El tema es lo que diga él allá después, pero eso ya no, nosotros ya no nos enteramos. No, seguro. Pero quédate tranquilo, que yo no escuché nada, tu nombre no lo escuché. Sí, dale. Hablamos, dale. Bueno, te mando besos, chau. Chau. Bueno, acá es claro, tema, ¿no? Que le hablan con una amistad tremenda y que le iba a avisar con carpa, otra cosa más. Vamos aprendiendo cuestiones acá. Una mujer que debe cuidar de la sociedad, que trabaja para la ley, avisándole a otro que está preocupado por un delito. Sí. Con carpa. Igual quiero quedarme con un detalle importante acá, que ella dice, yo no me entero. Ojo que ya en este momento se estaba armando un circuito en el que no le permitían a todos saber de los allanamientos, saber de las detenciones. No todos los policías estaban al tanto de esto. ¿Por qué? Porque había pasado y ya tenían escucha de lo que pasaba con el comisario. Ya tenían ese dato con lo que había pasado con Julia. Hay muchas más escuchas de los chips y los teléfonos que se encontraron en Santa Fe. Ya vamos a hablar con Cristian Balbo de eso. Sí. Y quiero decir que me dicen, me cuentan, que hay escuchas que comprometen a gente importante. Y que se están analizando redes. Y que la vinculación, y le pregunto a Cacho Paleta, la vinculación también une a lo que fue la fuga. ¿Se va a detener ahí? ¿Alguna vez van a caer los que ayudaron a fugarse a estos tipos o no? Mirá, convengamos que esta fuga estuvo arreglada, pero después le soltaron la mano. Está bien, pero los soltaron. Sí, pero le soltaron la mano. ¿Y? Le soltaron la mano. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque Claro, estos pibes se pensaban una cosa y se encontraron con otra. Estos pibes se creían que iban, no sé, que se iban a ir a la luna. No pudieron salir donde estaban. ¿Pero por qué le cortaron entonces? ¿O le soltaron la mano? ¿Le cortaron el chorro? ¿Por qué? Porque no sabemos por qué lo dejaron profugarse. No sabemos por qué, si para callarlos o para que desaparecieran y no hablaran más. Acá si ellos hablan, hay muchas cosas atrás. Pérez Corradi, convengamos, Pérez Corradi. Que se entrega, parece, ¿o no? Que cuando lo vea entregado, te lo digo. ¿Le conviene, Franco? Pérez Corradi se hace el Heidi. En las condiciones que está, yo creo que para su propia salud y física le conviene entregarse. Porque estamos hablando de gente a nivel lo que sucedía en Italia con el tema de las mafias, ¿no? La 'ndrangheta. Se paga con la vida. Estamos hablando de temas muy delicados. Perdón. Y acá sirvió mucho la presión de la prensa, que es uno de los efectos por el cual quizás operó el suelte de mano. Yo quiero ayudar. Bueno, eso es importante. El suelte de mano, que es lo que hablábamos la participación justamente. Perdón, pero yo quiero que acá nos ayude Lili, que fue protagonista de esta historia en el año 2011, Lili. 2011. Digo, si podemos ir preparando, porque hay un audio que van a escuchar en un ratito, porque, a ver, Cacho Paleta dice Pérez Corradi, el doctor dice le conviene a Pérez Corradi, ya vamos a hablar de Pérez Corradi.
¿Quién es Pérez Corradi en esta historia? Y hablaste con Martín Lanata, que lo conocía y tenía una sociedad. Y también habló de Forza, una entrevista que realicé cuando trabajaba para Radio Mitre, octubre del 2011, con Lanata, Martín Lanata, desde su lugar de detención, la misma cárcel de Alvear. Faltaba un año para que sea condenado a prisión perpetua. ¿Y por qué hablábamos sobre Pérez Corradi? Porque a ese momento ya era el autor intelectual para la justicia de Mercedes, el autor intelectual del triple crimen. Él hablaba de Pérez Corradi. Martín Lanata, es muy interesante lo que dice, porque si se entrega también hay que escuchar y hay que ver nuevamente a Martín Lanata si también dice lo mismo, si Pérez Corradi coincide con lo que dice Martín Lanata de él, de que armó una especie de sociedad. Muy interesante lo que dice. Si querés, escuchamos este audio con atención, ¿no? Con atención, porque ojo con esto. Va a decir lo mismo Martín Lanata si lo vuelven a llamar. Y si Pérez Corradi se entrega, también tiene que hablar de varios puntos de los que habló Martín Lanata conmigo. Mirá. ¿Usted lo conoce a Pérez Corradi y ¿Cómo qué no? relación tiene en todo caso con usted, si lo conoce? Mire, yo a Pérez Corradi lo conozco más o menos del mismo tiempo que empecé una relación comercial con Forza. De hecho, me lo presenta Sebastián Forza. Formamos una sociedad que se llama el Vesta Argentina, Sociedad Anónima, que no pudo tener actividad por todo esto que trascendió. ¿De qué tipo la sociedad, perdón? ¿Cómo? ¿De qué tipo la sociedad? ¿Dedicada a qué? Una droguería. ¿Droguería entre los tres? No. Entre Pérez Corradi y yo, nada más. Ah, perfecto. Bueno. ¿Y no les interesaba la efedrina, perdón? Persona, un padre de familia, ¿qué otra cosa puedo decir? Y es más, es un empresario con todas las letras. Yo creo que... Perdón, está procesado por vender medicamentos que ponían en riesgo la salud en los Estados Unidos. Pero yo en ese momento no tenía ningún tipo de relación comercial. De hecho, de eso va a tener que hablar él o su abogado, porque yo no... Hasta ahí no. Claro. Para usted era un padre de familia, nada más. Un padre de familia. De hecho, yo conociéndolo a Esteban Pérez Corradi, con lo fino que es con el tema de los números, si Sebastián no hubiese estado enfermo, le hubiese comprado aspirina. Porque es un tipo que le interesa. Cuando yo escuché la hipótesis de que un tipo te debe plata y lo matan, digo, este hombre, hablando en criollo, está mirando fuera al tarro. ¿Por qué? No es muy difícil. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Usted qué sugiere? ¿Que Pérez Corradi no mataría por una deuda? No, trataría de refinanciársela, cobrarle de alguna manera. Es lógico, ¿no? Ahora... Y Martín Lanata se conocían muy bien y de hecho dice que es Forza el que llega a esta reunión, a este triángulo, porque el mismo Pérez Corradi se lo presenta. Ojo con esto, y que iban a armar una sociedad. Este audio es muy importante, quiero aclarar que fue hecho en 2011 en programa Inocentes y Culpables, que también yo compartía la conducción con Mauro Sete, me parece que hay que aclarar. Bueno, interesante, hay mucho más de esto, vamos a ir desarrollándolo seguramente con el transcurso de los días, pero vamos a meternos en los secretos también de la fuga, porque Cristian Balbo hizo un trabajo excepcional, mano a mano con los mismos investigadores, recorriendo a la par con la gente que estaba buscándolos. Inclusive vemos, mirá, de fondo de Cristian. Hola Cristian, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones por el trabajo. Por favor, fue un trabajo en equipo, de todo el equipo de A24 y de América Noticias, incluyéndolos a ustedes dos. Vemos de fondo que te encontrabas en un momento... en lugares donde la policía de golpe allanaban o estaban entrando y vos estabas con el micrófono ahí en el medio. Sí, la verdad que fue todo muy intenso, adrenalina pura y también peligroso en todo momento. Pero permítame empezar el relato hablando del pueblo de Cayastá, ¿no? Sí. El título es El pueblo de Cayastá detuvo a los 3 prófugos. Esto es así. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente la colaboración de todos los habitantes, hablamos de 7.000 habitantes de esta pequeña localidad a la vera del río San Javier, a 100 kilómetros al norte de Santa Fe, que durante 48 horas estuvieron atentos, ¿no?, a todo lo que iba pasando, rodeados de más de 1.000 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. Y ahí apareció en escena el oficial retirado Enzo Dupraz. ¿Quién es? El que detuvo a Martín Lanata. Lo vio por un camino rural, malherido, tenía esa escoriación en el rostro después de haber volcado esa camioneta que estaba ploteada, vaya a saber quién la ploteó, civil gendarmería, le dio la voz de alto y Martín Lanata se puso las manos detrás de la cabeza, se tiró al piso y lo detuvo. Y después, también, Martín Francos, el encargado de la rosera, que durante 40 minutos entretuvo, entre comillas, a los otros 2 prófugos, a Cristian Lanata y a Víctor Esquilaci, hasta que llegaron las fuerzas especiales, el TOE, las tropas de operaciones especiales. Él sabía desde un primer momento que las fuerzas iban a llegar, porque había dado aviso a la policía local para que hicieran una requisa de ese lugar. Y tuvo la valentía en esos 40 minutos de obedecer
todas las órdenes de los 2 prófugos, excepto una. ¿Cuál no aceptó? La de cuando le dijeron, se vamos unos mates y quédate sentado. Él, como sabía que las fuerzas de seguridad iban a llegar, si él se quedaba sentado y había disparos en el lugar, podía ser víctima. ¿Qué hizo? Se tiró en el piso, se sentó en el piso. Fue la única orden que no aceptó de los 2 prófugos. ¿Le habían mostrado armas? Claro que le habían mostrado armas. Tenían 2 armas 9 milímetros. De hecho, Martín Franco lo que cuenta en su relato es cuando las fuerzas de seguridad especiales de Santa Fe ingresan al lugar, él le hizo una seña a uno de los oficiales al cual conocía, mirá que están armados. Y le hizo así, 2, dándole a entender, mirá que tienen 2 armas. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante porque, a ver, acá no hubo muertes en estos 15 días de milagro. De milagro, porque tenemos 2 oficiales de la policía de la provincia de Buenos Aires que resultaron heridos. En ranchos. En ranchos. Claro. 2 gendarmes también, ahí en la zona de La Tapera, en San Carlos. Y tenemos también 3 rehenes. Tenemos al ingeniero agrónomo, que estuvo 24 horas en manos de los prófugos. Tenemos al vecino de Cayastá, este hombre al que le robaron la camioneta Toyota. Y tenemos también al encargado de la Rosera. Es decir, tenemos por un lado efectivos que los tuvieron cara a cara, a 30 metros de distancia estuvo un oficial de gendarmería frente a Víctor Esquilasi y terminó con vida. Y después los tres rehenes, con lo cual esto también hay que destacarlo y a partir de acá comienzan los errores. Porque al menos lo que pudimos observar es que hubo errores de todos los actores de este caso. Antes de ir a los errores, porque me parece importante para dejar el capítulo separado y para que la gente entienda, como vos dijiste, era pura adrenalina y esto que estás contando. Cuando te ibas a dormir, ¿qué pasaba? ¿Se podía dormir y tenías miedo en algún momento de encontrarte con los 3 prófugos de frente? Porque estaba toda la gente ahí, los vecinos tuvimos miedo. ahí. Claro que tuvimos miedo. Hubo temor. Todos teníamos temor. Inclusive los profesionales que estábamos trabajando, dándole cobertura periodística, teníamos temor. Porque, a ver, el pueblo no dormía. Durante 2 días no durmió. Había requisas de madrugada. Estabas descansando en tu casa y de repente tocaban la puerta, era la gendarmería, tenías que permitirle el paso a las 3 de la madrugada, despertar a tus hijos. Esto fue así. Después ingresaba la PSA, Policía de Seguridad Aeroportuaria, y a la media hora ingresaba la prefectura. Este procedimiento que vimos nosotros, que sí, ríanse, pero fue así, o sea, es una comedia de enredos. No, claro. Es una comedia de enredos más que un operativo policial. Y acá comienzan los errores y fue la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que dijo, a ver, cometimos errores, lo dijo también el presidente, pero aprendimos. Todos aprendimos, ¿no? En este sentido. Cristian, ¿cuándo te enterás, en qué momento te enterás de que acaban de detener a los más buscados? Porque, digamos, primero la Nata se lo encontró, relajó un poco la situación, pero creó otro caos más grande cuando nos enteramos que había 2 prófugos todavía y que los detuvieron 2 días después. ¿Cómo te enterás de esa detención? Bueno, puntualmente lo que vimos es un procedimiento de parte de las distintas fuerzas de seguridad que se movilizaban el domingo por la mañana, avanzamos con ellos, los seguimos y llegamos hasta Cayastá, a La Rosera, al lugar donde estaban estos 2 prófugos. A ver, sin medias tintas, los hechos ocurrieron como los informamos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando apareció este bendito video de 3 personas a la vera de un camino rural, que se suponía que eran los 2 prófugos, que en realidad los capturaron y los tuvieron cautivos durante un tiempo, que aparecieron gorditos, que esto, que aquello, que lo otro. En realidad, a ver, era contextura física estos 2 prófugos. No es que estuvieron alimentados durante 2 días ocultos. Y lo que pasó es lo siguiente, tal vez uno no toma conciencia, pero esa imagen de ese procedimiento se repitió al menos en 50 oportunidades. Hubo procedimientos permanentes. Si vos circulabas por un camino rural de Santa Fe, cercano a la zona de San Carlos, San Agustín y Cayastá, iba a bajar un helicóptero, había 5 helicópteros. Parecía sitiado el lugar entonces. Estaba sitiado, no parecía, Liliana. Estaba sitiado el lugar. Vivíamos en una localidad sitiada. Por eso, repito, no hubo una muerte en esta cobertura policial de milagro. Hubo errores. De los prófugos, porque evidentemente levantaron algún teléfono o fueron hasta el pueblo de San Carlos a buscar provisiones y ahí actúa la AFI. Y acá aparece otro protagonista importante de todo esto, que es la Agencia Federal de Inteligencia. Hablamos del escribano Gustavo Arribas, que ahora es el actual titular, y hablamos de Silvia Magdalani, que es la segunda, la que le dicen ya la señora 8. Ellos reciben tal vez un apuro, inclusive, por la cantidad de efectivos que han ingresado en el último tiempo procedente de la Cámara. Tuvo un trabajo interno de búsqueda. Ahora le dieron inclusive el permiso en la AFI para que puedan revelar secretos en el caso Nisman. Ahí tuvo un trabajo interno. Pero la AFI fue la que recibió el primer dato. La Gendarmería con ese dato llega al lugar, pero no tenían los mapas bien, o sea, no tenían bien la información de la ubicación. Y la comisión que llegó no es de 50 efectivos, llegaron 5 o 6 hombres al lugar. Y esto permitió que los prófugos pudieran escapar. ¿Ahí se equivocaron? Ahí, en no ir con más efectivos, por supuesto, al lugar donde quizás estaban los tipos más buscados del país? Ese fue uno de los primeros errores que cometieron. El otro error que cometieron es la falta de coordinación entre las fuerzas, porque en el procedimiento que estamos observando a mis espaldas, que eso es en la localidad del Besia, que duró aproximadamente 2 horas,
lo que estamos observando es una falta de coordinación absoluta de todas las fuerzas. No había una cabeza, decís vos, No hay una alguien que cabeza. coordinara estos movimientos. Sabemos que, a ver, están las autoridades políticas, ¿no? Eugenio Bursaco y Patricia Bullrich, que estaban en el aeropuerto de Sauce Viejo. Lo importante es que ellos reconocieron los errores y las falencias en la cobertura y dijeron aprendimos en este contexto. Pero lo que observaban era los grupos de élite de las distintas fuerzas que entraban a un domicilio, salían, subían una terraza, salían, pero no tenían a alguien que estuviese diciendo, bueno, a ver, vamos todos a la Rosera, Claro. vamos todos al aserradero, vamos todos a estas cabañas. ¿Y cómo era? ¿Alguien tenía un dato, soltaba el dato y ahí iban todos? Exacto. Así. Un llamado al 911, un llamado Sí. a la municipalidad, un llamado a la comisaría de Callastá, de inmediato las fuerzas de seguridad actuaban. ¿Cómo lo hacían? Un helicóptero se posaba en el corazón de la manzana y las fuerzas ingresaban. Y acá apareció algo también bastante grave, y es que hay muchos vecinos armados en esa localidad, muchos oficiales retirados. Pará, ¿en qué localidad? En Callastá. ¿En Callastá hay vecinos armados? Hay vecinos armados, sí, no solamente en Callastá. O sea, en serio, como vos decís, Claro. esto no fue más grave o fue Imagínate un vecino, peor el un vecino final agarrando- del que estamos viendo. Vi una imagen que tenías en el móvil en vivo el domingo, en el Besia me parece que fue, que hay un vecino pelado con una escopeta atrás de un comando. Exacto. En vos vivo lo tenías- vi. El tipo claro. llega a tirarle a alguien. ¿Era Fue un vecino? desastre puede hacer. Tenías ¿Era al vecino? grupo, sí, tenías al grupo de élite, por un lado, que estaban con armas largas, de grueso calibre, tenían FAL, tenían ametralladoras, bueno, todo lo que te pudieses imaginar, todos los muñequitos que tuvimos en nuestra adolescencia, que les poníamos las armas y todo, bueno, estaban ahí presentes en ese lugar. Y atrás tenías a un vecino que de repente estaba con una 9 milímetros, a la par de las fuerzas de seguridad, metiéndose en una propiedad privada donde están buscando a los prófugos. Nadie le decía De acá no van nada. a salir vivos. Y nadie le decía nada. Nadie decía absolutamente nada. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que el procedimiento se dio de manera espontánea y estábamos ante dos prófugos que son peligrosos, que estaban con armas de grueso calibre, que llevaban 15 días después de haber escapado de un penal de máxima seguridad, con lo cual, a ver, podían salir detrás de un árbol y empezar a disparar para todos lados. Con lo cual, en un momento determinado, hubo un efectivo, una fuerza especial, que efectuó 3 disparos y todos fuimos cuerpo a tierra, porque no sabés, Liliana, claro, lo que puede pasar. Pasó al lado tuyo 3 disparos. 3 disparos hubo en las calles del Besia en un momento de la tarde. Estábamos en vivo. Frente a Sí, los vecinos. Tal cual. Estábamos en vivo. Y en esos momentos, claro, ahí se te llena, digamos, la mente de preguntas, porque, a ver, había que buscar refugio, reparo, detrás de los árboles, detrás de los vehículos. Y esto no, a ver, no es sensacionalismo, esto es puro periodismo. Estábamos en ese lugar, dándole la cobertura correspondiente, tratábamos de no entorpecer la labor profesional de las fuerzas de seguridad, pero lo que uno observaba a simple vista es que no había coordinación, que cualquiera podía poner el dedo en el gatillo, efectuar disparos, y podía saber a quién estaba tratando de detener, ¿no? Cristian, la pregunta del millón, que todo el mundo se pregunta, ¿quién fue el que les dijo primero a los periodistas que había 2 detenidos más? Es decir, no solo Martín Lanata, que estaban los 3 detenidos. A ver, Esperá, yo te puedo decir quién fue el primero que dijo que había solo un detenido. Chiquito, bueno, ahí, Pará, hasta ahí. pará porque ese dato es Ahí está. picante. Vamos a hacer una cosa. Tenemos un móvil de lujo, Ya vamos a ir cuando volvamos de la pausa, que es un minuto, la pausa de producción, un minuto. Un minuto y vamos a volver con el móvil con Florencia Arieto. Le vamos a preguntar también de todo, porque la verdad que en el medio hay mucha polémica, hay mucha discusión. Lo dejaron salir de la cárcel de Alvear, volvieron a detenerlos, ¿qué pasa con ellos? ¿Cómo ve la historia desde adentro? Y la respuesta de Cristian. ¿Quién fue el que dijo que estaban los 3 detenidos? Todo eso en un minuto después de la pausa. Seguimos y les prometimos un móvil que tenemos de lujo, podríamos decir, con una experta en materia de seguridad, Florencia Arieto, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Florencia? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Lili. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Florencia, ¿qué sensación te da? Primero, que me digas qué pasó cuando te enteraste del escape de esta gente y después cómo fue durante estos 15 días este resultado. Los 3 nuevamente en prisión, pero ¿qué sensación te dejó todos estos 15 días? Mira, más que sensaciones, un poco experiencia. Las rejas se hablan de adentro. Sea una cárcel de máxima seguridad, sea una cárcel de media seguridad. La única excepción podría ser lo que se llama el régimen semiabierto, en donde como Corina
en donde quizás ahí te podés ir disimulando porque tenés flexibilizada la libertad, pues estás en la última parte de la condena. Pero en general, digamos, las rejas se abren de adentro. O sea que ya con la fuga de los 3 estamos en presencia de una connivencia que habrá que determinar de quiénes y meterlos presos, porque también tienen que desfilar por los tribunales penitenciarios, fiscales y jueces que no cumplan su trabajo, porque siempre vemos que exoneran policías, aunque no los detienen, y que terminan los perejiles presos, ¿no? Pero para arrancar uno sabe que más allá de la especulación, que de un penal no te escapás. Florencia, sino ahora... sobornás Sí. y alguien que tiene la llave te abre. Sí. Florencia, ahora bien, abrieron, como vos decís, las rejas. Pero ¿por qué a estos 3? ¿Por algo en especial? La verdad que no sé, yo creo que fue para marcarle la cancha a la gobernadora electa. Yo creo que fue un mensaje, yo lo dije en las últimas exposiciones que tuve, que quizás por la coyuntura, que todos sabemos cómo es, pasó de soslayo. Hace un par de años había una etapa de la revista Noticias en donde el entonces viceministro de Seguridad de la provincia, que era Marcelo Saín, que es una persona experta en seguridad, fue director de la PCA, director de la Escuela de Inteligencia, una persona que tiene conocimiento del crimen organizado, del mundo del delito, denunció, contó públicamente de qué manera él le llevaron una valija con dinero a los efectos de poder ejercer el ministerio para el que había sido asignado, que era acompañar al ministro de Seguridad en aquel entonces de la provincia de Buenos Aires, y como no lo aceptó se tuvo que ir. Digo, eso es como la historia se repite si no se depura en serio. Florencia. Lo mismo que pasa con las internas policiales, digamos, en el 2011 hubo una purga como la de hoy, o sea que si Ritondo no va más abajo y repasa legajo por legajo y llega hasta los jefes de calle, va a ser más de lo mismo. Sí. Carlos Salerno te saluda, buenas noches. La pregunta Hola, es, Carlos. si tuviste la chance de escuchar en estos últimos 2 o 3 días los audios que comprometen a un justamente jefe de la policía, a un comisario, y después a una efectiva de la fuerza que trabaja en la DDI de Quilmes. Los dos, de una u otra manera, parecen complotados con aquellos que están siendo investigados. Sí, de hecho ayer me crucé con el ex comisario Julián en Intratable y le dije que para mí era corrupto o inepto. Y no va a debate para mí, digamos. Ojalá la investigación llegue a donde tiene que llegar, porque su amistad o su cercanía para hablar de la manera que hablaba con el faraón Melnik denota que, digamos, que había algo más que solamente una salutación y una vinculación como comerciante comisario. Y hoy tenía una información que me llegó también, que es muy importante, quien lo pide a Julián en la distrital de Almirante Brown. Recordemos que él era comisario de la Sexta de Espeleta, que es jurisdicción de Quilmes. Después lo ascienden a jefe distrital, o sea, va a pasar a ser jefe de todas las comisarías en otra jurisdicción como Almirante Brown. Y por sobre él había un comisario mayor que se llama Taborda. Taborda fue pedido por Cascallares en Almirante Brown porque en el momento, hace unos años, cuando el comisario retirado Perillo era jefe de Almirante Brown, le había pedido que lo saquen porque no respondía a las órdenes y aparecía como una especie de connivencia con el delito. Hoy Taborda es el jefe departamental y fue el que pide a Julián para que lo asciendan. Sorpresivamente, hace unos días, la mujer de Perillo, hoy comisario retirado, secretario de Seguridad de la Intendencia de Chivilcoy, fue asaltada y golpeada en Adrogué. Y bueno, tendrán que investigar fuertemente ese hecho para ver si no hay alguna especie de venganza por haberlo echado en algún momento. Comisario retirado Perillo era el que era jefe de Taborda en aquel momento y que lo pidió que lo saquen de la jurisdicción porque no estaba haciendo su trabajo. Entonces digo, si nos quedamos en la purga de cúpulas, nada va a cambiar. Acá hay nombres, hay hechos y hay, hay cuestiones que tienen que ir más profundamente a los cargos medios y más bajos de la policía, porque si no, contaba ayer yo también y cortito, el comisario retirado Salvador Barata, que hizo una denuncia bastante fuerte también en Intratables, era en el 2011 jefe de superintendente de coordinación operativa, se llamaba en aquel momento, que era el segundo jefe virtual de la policía bonaerense. El jefe de la bonaerense en aquel entonces era Paggi. Cuando asesinan al chico Yanela en Varadero, en un robo,
la presión social y la presión en aquel momento, o la coyuntura política, hizo que Scioli descomprima y pasó a disponibilidad a toda la cúpula, dejándolo a Paggi, exactamente como lo que hizo Ritondo ahora. Florencia. O sea que si no vamos más adentro, más profundo, cada 3, 4 años se repite y nada cambia, ¿no? A ver, le queremos dar el derecho a réplica porque está Salvador Barata en el piso y está bueno que puedan hablar y puedan responderse, Salvador. Sí. Sí, ¿qué tal, Florencia? Buenas noches. A ver si me den. No. Hola, Salvador, ¿cómo te va? ¿Qué No sé tal? si me va a dejar mentir, pero me parece que fue la víctima de la presión. Decís cosas importantes y por eso me gusta. No, yo no suelo querer cambiarle la opinión a nadie porque sé lo que soy, pero en tu caso, que sos una persona que va al frente, me gusta que tengas la realidad. Y yo lo digo en los medios, la realidad. Yo me voy en el 2011 con un pase de retiro voluntario, yo y 4 generales más, y hay periodistas que saben del tema, porque estaban investigando, porque estábamos haciendo un seguimiento de Mameluco Villalba. Y por pedidos políticos, mientras yo estaba de vacaciones, nos cambiaron a los comisarios de José León Suárez, Billingor y Eufrasio Álvarez, mientras yo estaba de vacaciones. Y nos pusieron hombres que para mí, algunos no pasaban una rinoscopía. Cuando llego el ministro Casal me dice que si no me gustaba, como sucede lo de la Cracova, y el cambio de los comisarios lo tenía que firmar yo y yo no lo había firmado porque estaba de vacaciones, me lo cambian por la espalda. Me dice, fírmenme el cambio porque era un peligro el expediente ese, sin el cambio de la fuerza operativa, como decís vos, que era yo. Y me dice, y si no quiere firmar, váyase. Bueno, de hecho me fui. Me fui porque... Bueno, pero Salvador, algo por eso tenés parte de verdad lo que decís. Pero por eso doy nombre... quiero decir que de alguna manera, más allá de los detalles, fuiste víctima de una interna que digamos, que te hizo correr porque no te dio chance. De la droga. Bien. De la lo droga que digo y es de que pedido hoy, de 3 algunos años políticos. después... Y algunos diputados... Bueno, por eso, pero lo que digo es... Sí. Sí, algunos diputados No, que te digo que hoy, 5 años después de eso, pasa lo mismo. Queda un jefe y pasan a disponibilidad a comisarios generales por la inoperancia o la negligencia en la búsqueda de los prófugos, ¿no? Digo, que me parece que hay que ir más a fondo. Creo que coincidirás conmigo, Salvador. Coincido con vos y me parece que los policías, bueno, porque yo lo que comparto es algo, Florencia, que hay que depurar la fuerza como con Saín. Yo tengo un trato de amistad bárbaro también, porque es uno de los hombres que más Saín, Alanián y Stornelli fueron para mí los ministros que le decían no al poder político. Ahora también creo que también tenemos que tratar de que el vigilante que a la mañana, el vigilante se pone orgulloso del uniforme, no siga sintiendo vergüenza, porque lamentablemente esta es la fuerza con la que tenemos que combatir el delito. Salvador, Florencia, el mismo gobierno admitió que hubo complicidades. Por supuesto. Y que hay gente que están investigando para ver si no es cómplice de esto. Y te doy un dato de último momento, justamente a nivel político. Perdóname, un dato a nivel judicial, digo, con todos los contactos que hacemos y la producción hace, se está trazando una línea geográfica de todos los puntos que recorrieron los 3 prófugos, buscando en cada lugar dónde está la red de complicidad, de todo tipo. Y además, ahora, a esta hora, no se descarta que haya nuevas detenciones, Primero esto, que se está déjame decir algo, Lili, sobre esta línea, sí, la repito para que la gente entienda, una línea geográfica, si se quiere, de todos los pasos que hicieron, para qué conexión había, qué lugares, dónde está la complicidad en cada lugar, y a partir de ahí no se descarta que en las próximas horas haya más detenciones, sobre todo, digo, en la zona, partiendo del conurbano sur hacia Lezama, Chascomús, y etcétera. Sí, quería decir, sumando lo de Salvador, que yo siempre que hablo de reconstrucción o reacomodamiento de la fuerza de la policía bonaerense, también siempre hablo del costado social, que es un poco lo que decía recién. Sí. Hay un generalato, un comisariato, o jefes de calle que manejan y recaudan para proteger o ser cómplices de los distintos delitos complejos, ¿no? Droga, prostitución, trata. Pero también hay gente que cobra la mitad del sueldo en negro, que son trabajadores rasos de la policía, cabos, oficiales, suboficiales, mujeres que son víctimas de violencia de género y que no pueden ascender justamente por su condición de mujer, policías baleados en un procedimiento que quedan sin cobrar el seguro y la mujer queda sin el sustento. Ahora, quizás cuando no tiene trabajo la mujer porque está en la casa con los hijos. O sea que, perdón, Lili, que a la par de la purga, o sea, a la par de ir a fondo contra los corruptos y meterlos presos, porque la gente también tiene que ver a los policías presos para que veamos que no todo está perdido, también hay que invertir socialmente, porque si no,
también tenemos gente que no está dispuesta a defender el chaleco. Y la verdad que necesitamos policías bien pagos, profesionales, con ganas de laburar, digo, ¿no? También esa pata es importante, no hay que solayarla. Claro que sí, pero digo, ¿cuánto necesitamos y cuánta transformación se necesita, ¿no?, para llegar a esto que vos decís? Y sobre todo esto, ¿se va a poner preso a alguien realmente? ¿Alguien que encubrió, alguien que protegió a alguien? ¿Va preso? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Van o no van? No, casi no hay estadísticas. Bueno, a ver, la provincia de Buenos Aires, como toda la Argentina, después de 12 años de gobierno kirchnerista, no tiene estadísticas actualizadas sobre ni los delitos, ni las zonas calientes, ni el narcotráfico, ni muerte, ni asesinato, ni secuestro, ni nada. No tenemos. Tenemos los datos que puede pasar Fiscalía cruzado con Policía, bueno, en fin. No hay la Dirección de Política Criminal hace años que no hace lo que tiene que hacer, que es justamente proveernos de estadísticas. Pero al margen de eso, yo ayer lo decía, digo, no hay diferencia entre Melnik y Julián, por lo menos en términos de complicidad con la fuga. Si Melnik proveyó de logística a los 3 asesinos prófugos y Julián estaba conversando con el que ayudó, por lo menos metelo preso y después liberalo, como para que veamos que somos todos iguales, porque si no, hay presos algunos y otros no, y eso hace que la gente crea que siempre el poderoso sale indemne, ¿no? Que se lo ensucia un poquito y después se recicla en otro lado. Florencia. Y pasa con esto que contaba respecto de Taborda, el departamental de Almirante Brown, donde, digo, que es el que pidió a Julián para que vaya de distrital de Brown. Ese tipo hace un par de años fue sacado por mal policía y ahora lo vuelven a poner. Y nadie lo investigó, nadie lo procesó, nadie lo denunció. Entonces, ¿qué hacen los tipos que los pasan a disponibilidad y no los investigan? Después vuelven cuando baja la marea, cuando se enfría la situación, un poco eso, sí. Estamos llegando al final del programa y te queremos agradecer, pero se nos escapa el tiempo. Queremos tenerte en el piso cuando pueda. La verdad que soy bienvenida en esta casa. Te agradecemos mucho el contacto y por haber estado con nosotros en Periodistas. Lo último, déjame decir lo último que es importante. Dale. Estamos ante una oportunidad histórica, hay decisión política de este gobierno, del que yo no formo parte, porque formo parte del Frente Renovador, pero acompañamos constructivamente como oposición. Hay promesas de campaña que están llevando adelante y que nosotros acompañaremos siempre y cuando las cumplan. Diremos lo que está mal, acompañaremos o nos pondremos a disposición para contar lo que se puede hacer y en caso que no lo cumplan denunciaremos. Pero me parece que hay una oportunidad, hay que acompañar y más que nada María Eugenia, que tiene una parada difícil en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Florencia. Hasta luego, buenas noches. Chao, buenas noches. Y quiero retomar la pregunta que le había dicho a Cristian Balbo. ¿Quién fue el primero? ¿De dónde vino esa información que después... Caótica. Sí, más que caótica, hasta escandalosa, también vuelvo a repetir. ¿Quién dijo están los 3 detenidos, Cristian? A ver, el primero fue el vicegobernador de la provincia de Santa Fe. Es decir, el dato viene de la provincia de Santa Fe. Esto hay que confirmarlo. Fueron las tropas de operaciones especiales quienes detuvieron a Cristian Lanata y Víctor Esquilasi. Esa información, estas tropas se las brindan al poder político local. Porque tengamos en cuenta que todo esto ocurrió en una provincia, la provincia de Santa Fe. Y es normal que primero se enteren el poder político local y después a nivel nacional. Pero claro, permítanme terminar con esto. Acá aparece un cuarto prófugo, que es Ibar Esteban Pérez Corradi, alias Colita, alias Peluca. Este hombre nació en 1977, que tiene 38 años y que está siendo intensamente buscado, se presume, ¿no? Pero lleva 44 meses prófugo y la detención es por 3 delitos. Por un lado está el lavado de dinero. Después está el tema de la oxicodona, 80 pastillas que mandó derivado a los del Estados opio, Unidos. derivado del opio que mandó atrás de una azafata a los Estados Unidos. Y Liliana. eso le juega en contra que tiene un pedido de extradición por eso. Exactamente. Y en tercer y último lugar, la causa de la triple crimen de General Rodríguez. Con lo cual, bueno, acá se abre un nuevo capítulo. Sabemos que inteligencia está trabajando también en este sentido. Y un dato importante tener en cuenta también. Y vuelve a aparecer acá un personaje. Vuelve a aparecer Jaime Estiuso. ¿Y por qué aparece Jaime Estiuso de nuevo, que tiene que venir en el mes de febrero a declarar en la causa Nisman? Porque el equipo de inteligencia que trabajó para llegar hasta esa tapera, a donde encontraron los 3 prófugos, es un equipo que respondía a Jaime Estiuso, al que lo califican como papá. Ese equipo fue el que trabajó, con lo cual acá, atención con este dato, porque un hombre que está involucrado en una causa, como es el caso Nisman, que se habla de que no está en el país, que está en California, en los Estados Unidos, y que tiene que volver en el mes de febrero, vuelve a aparecer. ¿Hasta qué punto el gobierno actual quiere volver a acercarse a este sector de la inteligencia que fue desplazado por el gobierno kirchnerista? Cristian, la pregunta. Para cerrar, digamos, y terminar de contar esta historia personal, que fueron los secretos de la fuga, desde el lugar donde estuviste, del lugar de los hechos, preguntarte 2 cosas. La primera es una sensación personal de cuando los atraparon a todos, ¿sentiste alivio?
¿Sentiste, te aflojaste? Sentí que habíamos cumplido con nuestra labor periodística. El trabajo en equipo, los llamados de producción, los contactos con ustedes, el alivio de que... A ver, los prófugos miraban mucha televisión, ¿eh? Los prófugos hacían ¿Los prófugos zapping. miraban televisión? Hacían zapping y miraban las señales de noticias. Sí. Y atención con este dato, porque hay que informar con muchísima responsabilidad. Si vos dabas información de un retén en tal lugar, con presencia policial, ellos estaban buscando cómo evitarlo. Por eso le preguntaban al hombre que estaba en la Rosera, ¿cómo podemos llegar a Reconquista? La intención era llegar a Paraguay. A Paraguay. Y acá se abre también otro capítulo. Si la intención era llegar a Paraguay, ¿había contacto ya desde el punto de vista político del gobierno nacional argentino con los gobiernos de los países limítrofes, para llegar hasta ese lugar? Bueno, son muchos interrogantes y... Me quedé pensando que los prófugos miraban televisión, Cristian. ¿De dónde te llega ese dato, conocimiento? Porque la verdad... ¿Sabés dónde me llega? Del ingeniero agrónomo. Perdón, el ingeniero agrónomo, claro. Y hasta compraron un tensiómetro, hay que decirlo. Claro. Compraron un tensiómetro, compraron tenían un material remedios. para plotear la camioneta. Digo, estuvieron recorriendo el centro de Santa Fe. Pero el ingeniero Digo, agrónomo, ¿no? digamos, es el que declara justamente que miraban tele en su casa. El ingeniero agrónomo que trabaja en una farmacéutica alemana que quedó como rehén de los 3 prófugos en la localidad de San Carlos, lo llevaron a su casa, lo tuvieron maniatado, dice que en todo ese tiempo que estuvo en el interior de su domicilio, los prófugos lo que hacían era agarrar el control remoto y hacían zapping mirando las distintas coberturas periodísticas. Tenían un mapa delante suyo y prestaban atención a lo que decíamos nosotros desde Callastá. Con lo cual, atención con este dato, porque ahí es donde se abre esta cuestión del código de ética, cómo tenemos que trabajar frente a un caso Y cuando tan vos delicado. estabas en la calle, en el Besia o en Callastá, ¿temiste cruzártelos? A correr sí. una puerta, entrar en un pastizal como le hiciste Llegaba el y momento en el encontrarlos? que, a ver, caía la noche, llegaba el horario de la cena, lo que podíamos cenar en el tiempo que teníamos, y veíamos a las fuerzas de seguridad que te pasaban por al lado tuyo con armas de grueso calibre a la vera del río San Javier, y vos caminabas por esas calles, 50 manzanas tiene aproximadamente Callastá, y vos decías, a ver, los dos que vienen delante tuyo, ¿no? Esa sombra que viene, ¿pueden ser los prófugos? Claro. ¿Vos decís paranoia? No. ¿Hasta qué punto paranoia? Estaban ahí. Los prófugos estaban en Callastá, los 3 prófugos estaban en esa localidad y finalmente los 3 quedaron detenidos. Lo que está ocurriendo ahora es que quieren empezar a embarrar la cancha. Empiezan a aparecer estos videos, que es normal. Un vecino vio un procedimiento, lo filma. Claro. Bueno, aparte, y llega a los ¿qué medios de video, no? comunicación. Bajaba un colectivo, frenaban un auto, bajaban 3 tipos. Pero eso también se que buscaban repitió. 2, pero digo... ¿Cuánto se habló de la verdad avioneta que estaba por aterrizar? ¿Se acuerdan ustedes de una avioneta que dijeron está por aterrizar en un lugar muy próximo? Los quisieron levantar y no pudieron por el operativo. Eso también se habló. Todo se vino abajo cuando llegó la gendarmería a esa tapera, Liliana Carlos, y ahí cambió la historia para los 3 prófugos. Podía llevar una avioneta a la tapera y llevárselo y nunca más nos hubiésemos enterado de ellos. Pero el plan cambió y este es el resultado. Cristian, felicitaciones de nuevo. No, gracias a usted. Trabajo en equipo, de todo. América Noticias, A24, equipos de producción, coordinación, de gerencia periodística, los conductores. Y muy agradecidos. El aplauso que también que recibimos todo por esta cobertura especial. Esto es puro periodismo. Gracias, Cristian. A ver, lo que yo quiero saber con ustedes, que conocen bien el mundo, judicial, policial, de investigación, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa ahora? ¿Van policías presos? ¿Se va a conocer cuál es el vínculo de la complicidad o no? Yo calculo que tendría que ir mucha gente detenida acá. Tenemos que agradecer que tenemos una ministra como Bullrich y una gobernadora como Vidal que están preocupadas en esto. Si esto hubiese caído en otro entorno, nadie estaría interesado. Pero yo creo que tiene que ir mucha gente presa acá. Y por favor, que se pongan se pongan los pantalones largos. ¿Salvador? No, yo comparto lo que dice Paletti y lo que dijo Florencia, que esto no termine acá, que llegue a todos los lugares, desde el más alto al más bajo. Y después compartiendo lo que decía el periodista Cristian, el tema de Gendarmería, quería aclarar, cuando se recibe una comunicación telefónica, hay un punto de crisis, que es donde marca dónde puede estar el celular. Pero el perímetro, para reaseguro, se hace según como el comité de crisis decida a 3 o 4 kilómetros de ese punto. Y el cerco se hace y se empieza a rastrear para adentro. Acá indudablemente se hizo al revés, se fue directamente al lugar que marcaba el punto. Circuló en Santa Fe el tema de la pizza. Si hubieran hecho no había un comité de crisis. Y hubieran ido hacia adentro. Y después fundamental, que dijo Paleta, toda la fuerza policial está muy esperanzada en la gobernadora. Muy esperanzada, más los vigilantes de abajo. Pero sería bueno que el poder político deje trabajar
a los policías en el lugar. ¿Van a ir presos o no? Yo creo que sí, tengo la esperanza que esta sea la punta del ovillo y que la sociedad le dé una oportunidad nuevamente a todos los organismos del Estado. Si lo sabemos aprovechar y podemos Sí. trabajar mancomunadamente, creo que Argentina tiene una nueva Y oportunidad. una chiquitita, ¿se necesita la ley del arrepentido? Necesitamos las 3 leyes: contumacia, Sí. arrepentido y derribo. Porque podemos ser Colombia, ¿podemos ser Colombia? Informante. No descarto que podamos ser... Informante. Informante. Sí, doctor. sí, que puede ir de la Tener mano. un registro de informantes. Es importante que sea transversal, no Sí. solamente para el tema del narcotráfico, sino que Sí. sea para corrupción en general, porque va a mover todas las estanterías de esto. Interesante, Bueno. porque hablamos de corrupción, y si hablamos de corrupción, ¿cuánto dijimos hoy acá? Vamos a- Aparentemente, ¿no? Vamos a volver a hacer un programa de esto, hablando de Sí. pistas clandestinas, de la radicalización, de la ley de derribo y todo el resto que nos compete, sí. Porque Sí. esto va a hacer que tengamos un país mejor sin ningún tipo de dudas. Prometimos los secretos de la fuga y te los contamos. Sí, bastante, creo, y hay más. Seguramente vamos a seguir más adelante porque esto va a dar para más. ¿Se entregará Pérez Corradis o no? No lo sabemos. Lo trataremos seguramente más adelante. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Chau.